De principio de oportunidad, desde principio de oportunidad hasta tercero civil responsable. Bajo esa premisa, para el día jueves, para el día jueves 10, vamos a tener 10. Ya. Para el día jueves 10, evaluación de segunda unidad. Para el próximo jueves. Doctor, ¿no podría ser para el día viernes? Ya, claro. Ya, para el viernes entonces. Ya, o sea, muchas Gracias, doctor. Jueves también creo que tenemos evaluación de inglés. Entonces, para el viernes 11. Doctor, desde el principio de oportunidad hasta tercero civil, ¿verdad? Sí. Ya, gracias, doctor. Entonces, evaluación de segunda unidad el 11 del 12 del 20. Resuelve las preguntas. Resuelva las siguientes preguntas. Teniendo en cuenta que, no sé, una vez respondida, ¿ves? Una vez avanzado a la siguiente pregunta, no podrá retrocederse. No podrá retroceder. Retrocederse. Con tiempo de 45 minutos. Para el día 11 de diciembre, empieza a 7:30 y termina 9 en punto. Restricciones es esto. Fecha desde 6 de diciembre a las 7:30. Doctor, buenos días. Buenas, sí. ¿Lo va a programar para que tenga autocorrección? Ya les dije, no sé programar, tengo que hablar con Heiler para que una vez creado el examen tenga que entrar él. Hasta las 9 de la noche.
Ya está. 45 minutos. Una vez que se avanza a la siguiente pregunta no se puede retroceder. Listo. Desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Queda, ya está. Guardar y mostrar. Ya está la evaluación de segundo día programada. Ahora la ya está. ¿Qué falta aquí? Tenemos la práctica. Ya, chicos, empecemos. Doctor, disculpe si fuera mucha molestia mi pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Doctor, disculpe, ¿me podría decir nota de la práctica? Es que no la encuentro. Quisiera saber cuánto tengo. ¿De qué práctica? La que hemos dado último. No le he subido todavía. Ah, no, sí, bueno, ya no importa, doctor. Gracias. ¿Tan mal la ha dado? No, si no quiero ver cómo lo di. Es que siento que he estudiado, pero sí quiero saber mi nota. Eso quería saber. No, estaba en procedimental. Ah, ya. Ya, doctor. Gracias. La de 27, ¿no? Sí, la de 27. Ya está. A ver, empezamos desde aquí, tercera unidad. Medidas coercitivas. La tercera unidad es la teoría de medidas coercitivas. La tercera unidad es la teoría de medidas coercitivas. Vamos a analizar un poquito de esto, porque nos tiene que quedar tiempo para las exposiciones. O sea, toda teoría de medidas coercitivas tenemos que acabar en diciembre. Y teniendo en cuenta que me parece que no vamos a tener como 3 clases, 25, 31 y primero. Entonces, solo tendríamos legalmente el 10, el 17 y el 18 y tal vez el 24. Así que vamos a avanzar. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. A ver, medidas coercitivas. Tercero, desde acá es tercera unidad, esto ya no viene en la evaluación de segunda. ¿Qué sucede con esta situación, esta institución? No es una institución en realidad. Es una... No, sí es una institución. Las medidas coercitivas son una institución procesal. Básicamente, la comisión de un hecho delictivo genera una alarma social, como ya hemos conversado varias veces. Un reproche de toda la colectividad al autor, en la cual se espera que se sancione al autor con una pena que la ley establece y bueno, que se repare el daño causado. Lo que muchas veces significa la privación de la libertad vía una sentencia condenatoria. Tal sanción no se puede imponer durante el proceso, pero sí se puede adoptar determinadas medidas jurisdiccionales con la finalidad de asegurar que el imputado presente en el proceso una decisión, esté presente hasta una decisión final. Entonces, las medidas coercitivas podemos decir que son aquellas que permiten la permanencia o asegurar
la ejecución de la sentencia. Eso es básicamente. Son las medidas que permiten asegurar la ejecución de la sentencia. Son medidas provisionales que imparten la restricción de derechos personales y patrimoniales. Entonces tenemos que tener en cuenta que las medidas coercitivas pueden ser dos: derechos personales o derechos patrimoniales, tanto del imputado como de terceros, para asegurar los fines del proceso, que se impondrán durante el transcurso del mismo. La coerción procesal comprende una serie de medidas sobre la persona. Puede ser sobre la persona o sobre sus bienes, por eso les decía, tanto personales como reales. Puede ser la limitación de la libertad o la disponibilidad de ciertos objetos. Pero siempre respetando su finalidad, lograr una ejecución real de la sentencia. Lograr una ejecución real de la sentencia. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su finalidad? Su naturaleza: asegurar la presencia del imputado al mismo proceso. Estas medidas coercitivas no sirven como adelantos de pena, no sirven como medidas para aplacar sentimientos colectivos de venganza. Sirven exclusivamente para asegurar al imputado en su presencia en el proceso. Y por finalidad, evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado pueda realizar durante el proceso. Y asegurar la presencia del imputado al proceso, teniendo en cuenta dos factores: el peligro procesal, entendido esto como un riesgo de fuga o una obstaculización de la actividad probatoria. Una vez comprendido qué es medidas coercitivas, tenemos que analizar los principios que envuelven las medidas coercitivas. Tenemos 5 principios relacionados a las medidas coercitivas. Y vamos a analizar uno por uno. El principio de necesidad en el que solo se aplican estrictamente las medidas coercitivas cuando son necesarias para los fines del proceso, entendido por su naturaleza y su finalidad. Teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, pues recuerden que comprendía el trato como inocente al imputado, la regla general de libertad y la regla de excepción de la degradación. Entonces, debe ser realmente necesario para poder lograr los fines de la medida coercitiva, lograr asegurar al imputado su presencia en el proceso. También un segundo principio relevante para las medidas coercitivas son el principio de legalidad. Esto en base a lo establecido en la Constitución, en la cual no está permitido forma alguna de restricción de libertad personal, salvo los casos previstos por la ley. Es decir, que todas las medidas coercitivas están previstas por ley. No existe una medida coercitiva inventada. No existe una medida coercitiva que no sea... no existe una medida coercitiva que no se encuentra amparada en el Código Penal. Es decir, que no se puede poner una medida coercitiva
en base al derecho comparado, en base a la costumbre o en base a la jurisprudencia. La medida coercitiva es exclusivamente legal. El principio de proporcionalidad. Este es un principio muy relacionado al derecho constitucional. Antes no era un requisito de principio para las medidas coercitivas, pero en la actualidad sí, es un presupuesto de las medidas coercitivas. El principio de proporcionalidad está establecido en el artículo 253 del Código Procesal Penal, el cual debe entenderse como la equivalencia a existir entre la intensidad de la medida y la magnitud del peligro procesal. Es decir, qué tan intensa es la medida que se va a adoptar, la medida coercitiva, y cuánto es la magnitud del peligro procesal. Tiene que haber una equivalencia. Este principio funciona como el presupuesto clave de la regulación de la prisión provisional en un Estado de Derecho y tiene la función de conseguir una solución de conflicto entre el derecho de la libertad personal y el derecho a la seguridad del individuo y garantizar las necesidades de la persecución penal. Es decir, además es la equivalencia que debe existir entre el derecho a libertad y la garantización de la persecución penal, que se garantice que se va a ejecutar la pena. Principio de prueba suficiente. Hace referencia a que deben existir suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, que debe haber elementos suficientes para demostrar que se puede interponer una medida coercitiva. Y el principio de provisionalidad. Todas las medidas coercitivas cumplen un determinado plazo, no son indefinidas, se encuentran sometidas a la cláusula de que no son modificables. Pueden variarse si los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial cambian. Es decir, están sometidas a un plazo y están sometidas a la observación. Las medidas coercitivas por regla general se basan en dos presupuestos principales: el Fomus Bonis Juris y el Periculum in Mora. Fomus Bonis Juris, lo que les decía, el principio de prueba suficiente. Exigencia de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso, o bueno, la comisión de un delito, que vincula al imputado. Es decir, la exigencia de que existen elementos que puedan vincular al imputado con el hecho en causa. Y el periculum in mora, que se refiere al peligro procesal, entendido en cuanto a las medidas provisionales como peligro de fuga, entorpecimiento de la actividad probatoria. ¿Quién quiere entrar? Tan igual para las medidas coercitivas legales. La regulación legal de las medidas coercitivas se encuentran en el libro 2, sección 3 del Código Procesal Penal. Se encuentran amparados desde el artículo 250. Tenemos la prisión preventiva, la comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salida del país y la suspensión privativa de derechos. Tenemos acá un pequeño cuadro para que ahora sí sepan cuáles son las medidas coercitivas amparadas en el Perú. Tenemos la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia simple o con restricción, la incomunicación, la internación preventiva, el impedimento de salida del país, la suspensión preventiva de derechos. Estos son con medidas coercitivas personales que afectan de alguna forma la libertad personal. Y en medidas coercitivas reales tenemos el embargo, el desalojo y la incautación. En base a lo que he explicado, ¿se entiende que es una medida coercitiva? ¿Alguien puede tener una idea ya clara de qué es una medida coercitiva? Lo que pasa es que los procesos en general van a demorar siempre, van a tener una demora. Entonces, en base a esa demora,
¿Qué tanto se arriesga en el proceso para poder lograr una ejecución de sentencia? El riesgo en el proceso tiene que ser mínimo, pues si existen riesgos tenemos que asegurar la, la ejecución de la sentencia, sea desde una perspectiva de la acción penal o sea desde una perspectiva de la acción civil, por medio de las medidas coercitivas que se encuentran amparadas en el Código Procesal Penal. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, ¿se entiende que es una medida coercitiva? Más o menos se ubican en la medida coercitiva, a qué le pertenece, dónde se encuentra. Doctor, una Ah, diferencia entre medida coercitiva y una medida de coacción. una medida de coacción. Sí, porque generalmente las entidades del Estado tienen esas medidas a través de sus funcionarios, cobros coactivos. No, 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 esos son términos del derecho administrativo. Nosotros estamos en el derecho procesal penal, son instituciones diferentes. Doctor, tengo una consulta. ¿En qué se diferencia la prisión preventiva de la internación preventiva? Ya lo vamos a ver, ya tenemos clase de todo esto, detención preliminar, comparecencia, ya tenemos un montón para hablar. Yo quiero ahorita conocer si entienden lo básico, los preceptos generales de las medidas coercitivas. Porque en base a estos preceptos generales se basa toda la teoría de la medida coercitiva. ¿Ninguna duda? Ninguna duda, seguros. Nada, me preocupa, nadie tiene dudas, pero bueno. Entonces, la clasificación la tenemos en las medidas coercitivas personales y las medidas coercitivas reales. Vamos a analizar la primera medida coercitiva, detención preliminar. Doctor, ¿Sí? sería tan amable de, si podría repetir el concepto objetivo de la medida coercitiva para todos entenderlo mejor. Y lejos de ser una pregunta, pues entenderlo mejor. Claro, claro, claro. Bueno, Gracias, doctor. las medidas coercitivas son medidas provisionales. Es lo primero, medidas provisionales, que restringen o derechos patrimoniales personales o derechos patrimoniales del imputado o de terceros, con la finalidad de asegurar el proceso y la ejecución del proceso. Perdón, o la ejecución de una sentencia. ¿Podría darnos un ejemplo, doc? Justo con todos estos. Estos son todos los ejemplos. Todas las medidas coercitivas que ampara el Código Procesal Penal. Pero, doctor, bajo su experiencia, pues, como penalista, pues, doctor, por favor. Pero por eso quiero empezar. Voy a explicar una por una. No me puedo adelantar porque se va a explicar una por una. Por eso yo estoy preguntando, ¿se entiende todo de los preceptos generales? Ahorita solamente estamos en este momento aquí. Preceptos generales. ¿Se entiende todo?
¿Se entienden los principios? ¿Se entiende? ¿Se entienden los principios? ¿Se entiende todo sobre preceptos generales de las medidas coercitivas? Bueno, si no hay dudas, ni hablar. Empezamos con la medida la primera medida coercitiva que ampara el Código Procesal Penal, la detención. Existen dos tipos de detención, importante. Dos tipos de detención, dentro de las diligencias preliminares o la investigación preparatoria. La primera es la detención por flagrancia. Y la segunda, la detención por mandato judicial. No nos vamos a centrar mucho en la detención por flagrancia, por la razón de que es parte del curso de Derecho Procesal 2, de Derecho Procesal Penal 2. Lo que sí tienen que saber es que cuando se comete un delito y, por ejemplo, se detiene y la persona es detenida dentro del momento en el cual se está cometiendo el delito, o sea, se le descubre realizando el hecho. Por ejemplo, una persona está robando en la avenida Patricio Meléndez y en ese momento la policía lo ve y lo detiene. Hay flagrancia. También cuando acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, robó, terminó de robar, consumó el robo y ¡pum!, lo agarran también. En el primero se encuentra realizando el robo. Ejemplo 3, para poder entender la flagrancia, el agente huyó y es identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho, es decir, ya robó, terminó de robar y se escapa, está huyendo. Y lo reconocen, sea por declaración del agraviado, sea por declaración de testigos, sea por un medio audiovisual, videovigilancia o tecnología, entre otras, y se le encuentra dentro de las 24 horas. Se le encuentra dentro de las 24 horas, también habrá flagrancia. Cuando lo identifican. Y una cuarta situación es cuando es encontrado dentro de las 24 horas el sujeto, también, y se le encuentra con los efectos, no ha sido totalmente identificado, pero se le encuentra con los efectos, con los instrumentos de haber cometido el delito. Por ejemplo, robar una casa con un vehículo marca BMW, encuentran el BMW M3 a los autores. Pero identificamos el vehículo, el M3 de placa ZO4223. Y encuentran este vehículo 6 horas después en poder de alguien. Y en ese vehículo encuentran el televisor de la casa. Entonces, si bien hemos identificado al autor, hemos identificado los bienes, objetos, materia del hecho. Aquí aparece la flagrancia en estas 4 situaciones. No vamos a adentrarnos mucho en el tema porque eso le pertenece a algo que ya vamos a hacer en el transcurso del próximo semestre llamado proceso inmediato. Lo importante es que para esta flagrancia aparece una detención distinta a las detenciones que vamos a analizar en este curso. Aparece la detención policial. La detención policial. Existen 2 tipos de detención policial.
La detención por la propia policía, es decir, la policía te encuentra realizando un hecho punible, en los 4 ejemplos que he dado previamente, y te detiene. Y arresto ciudadano, la población o un ciudadano te ve también realizando estas acciones, el ciudadano puede proceder a arrestar en estos ejemplos de flagrante delito. La diferencia es que el policía tiene que llevarlo a la comisaría y bueno, pero el ciudadano o los ciudadanos tienen que entregarlo inmediatamente a la autoridad, entendido esto como policía más cercana, o el tiempo que demore en dirigirse a la dependencia policial más cercana. El arresto policial no permite, el arresto ciudadano, perdón, no permite privaciones de libertad, ni encerrarlo, ni mantenerlo privado de alguna forma, más allá del tiempo que demore en entregarlo a la autoridad. Estos son los casos de detención policial y arresto ciudadano. Aparecen en los casos de flagrancia. Esto, como les digo, ya lo vamos a ver en el proceso inmediato un poco más a fondo. Lo que tenemos que ver, lo que ya nos importa mucho más, ay, ¿qué pasó? Es la detención por mandato judicial. Tenemos 2 tipos de detención por mandato judicial. La detención preliminar judicial y la convalidación de la detención. 2 figuras diferentes. Vamos con la detención preliminar primero. ¿Qué pasa si no hay flagrante delito? Es decir, ya pasaron las 24 horas. Ya no hay flagrante delito. ¿Qué pasa si sabemos que hay un delito? Tenemos los elementos de comisión, pero no tenemos tantos. Pero tenemos que detenerlo, tenemos que capturar a esta persona. Pero no podemos capturarlo porque ya no hay flagrancia, ya pasó las 24 horas. Por ejemplo, sabemos que un sujeto robó, lo identificamos, pero dentro de las 24 horas no llegamos a ubicarlo y lo ubicamos dentro de en el día 5. Ya sabemos dónde está. ¿Qué hacemos en este caso? Aparece la detención por mandato judicial en detención preliminar. Bueno, ¿qué aparece aquí? El juez de la investigación preparatoria, a pedido del fiscal. La detención preliminar es a pedido del fiscal. Sin realizar audiencia ni trámite alguno más allá que el propio requerimiento, es decir, el fiscal requiere, el juez resuelve. No se notifica a las partes, no se hace nada más allá de la propia resolución de detención. Dicta mandato de detención preliminar, ¿cuándo? ¿Cuándo se dicta mandato de detención preliminar? En primer lugar, no hay flagrancia. Entonces se dicta mandato de detención preliminar cuando no hay flagrancia. Pero existan... ¿Alguien entrado? No, nadie entrado. Pero existan razones para considerar que una persona ha cometido delito y va a ser sancionado con una pena superior a los 4 años. Y existe una probabilidad de darse la fuga. Ese es en el primer caso. En el segundo caso, es sorprendido en flagrante delito, pero logra evitar la detención. Se llega a fugar. Ya sabemos quién es, pero se llega a fugar. Y el tercer caso es cuando el detenido ya fue capturado, lo llevan a la comisaría
en flagrancia, pero se llega a fugar del establecimiento donde está detenido, en la comisaría, en la fiscalía. En estos casos se puede pedir la detención preliminar para ponerle una orden de captura a nivel nacional. Para esto se debe tener debidamente individualizada al sujeto y se le pone en conocimiento a la policía lo más inmediato posible. El auto de detención preliminar debe ser motivado. Si bien no hay audiencia, es decir, un abogado defensor no va a defender a ese imputado porque no se hace trámite, si bien no hay audiencia, debe ser debidamente motivado y expresar las razones de por qué se da la detención preliminar. Lo que sí existe es, si bien debe ser motivado y no se hace una diligencia para emitir esta resolución, este acto es apelable. Se puede detener, se puede apelar dentro de las 24 horas de haberse notificado el acto una vez que te hayan detenido. Es decir, detienen al sujeto y le notifican el acto, la resolución. Se le informa su imputación y este sujeto puede apelar dentro de las 24 horas su detención preliminar. Importante. ¿La detención policial cuántas horas dura? La detención 24 horas. policial 48. dura 48 horas. Perfecto. ¿La detención preliminar cuántas horas dura? Bueno, la detención preliminar dura 3 días, dura 3 días en casos comunes, 7 días si hay alguna complejidad, $10 días para organizaciones criminales y 15 días para terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. Entonces la detención preliminar puede durar 15 días, hasta 15 días en tráfico ilícito de drogas. ¿Sí? Doctor, disculpe, si fuera mucha molestia, ¿podría repetir esa parte que dijo hace 5 minutos atrás? Desde las 48 horas de detención policial, por favor. Una persona puede estar detenida por detención en flagrancia 48 horas. En detención preliminar puede estar detenido 72 horas, en delitos comunes 7 días, en delitos complejos 10 días, en crimen organizado y 15 días en tráfico ilícito de drogas o terrorismo o espionaje. Muchas gracias, doctor. Ahora, ¿y qué es la convalidación de la detención? ¿Qué es la convalidación de la detención? Que es diferente a la detención preliminar judicial. ¿Qué pasa si lo detenemos en flagrancia? No nos alcanza. Acá se podrá pedir la detención judicial en mandato de casos de flagrancia llamada convalidación de la detención. El juez puede requerir, el fiscal puede requerir al juez de la investigación preparatoria, en estos casos, un mandato judicial para que se dé este caso, cuando el fiscal se va a dar cuenta que no le va a alcanzar el tiempo, por detención judicial por un máximo de 7 días, es decir, puede pedir
hasta 7 días de convalidación de la detención. Cuando aparecen ciertas circunstancias. Y en caso de organización criminal se puede pedir hasta 10 días de convalidación de la detención. A diferencia de la detención preliminar, aquí sí hay audiencia en la convalidación de la detención, sí hay audiencia. Cuando se realizó la detención policial por flagrancia, la detención preliminar por mandato judicial o la convalidación de la detención, estos 3 casos puede llevar a una prisión preventiva. No siempre, tal vez el fiscal no va a encontrar elementos o va a ser un delito mínimo, o tal vez aquí tampoco no se va a encontrar elementos, o tal vez aquí nada tampoco, y entonces no se dicta prisión preventiva y se queda aquí nomás y lo liberamos. Pero puede ser que encontremos y nos lleva a la prisión preventiva. Preguntas de la detención preliminar. Preguntas. Preguntas de la detención preliminar. Un segundito, chicos, un segundito, por favor.
Doctor, ¿está ahí? Creo que está ocupado porque no escucha. Dijo que le esperara un toque. Ay, excelente.
Mil disculpas, chicos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, se escucha. Lo escuchamos. Mil disculpas, chicos, de verdad. Lo que pasa es que estoy un poquito ocupado porque han visto el casito del ciclista, ese casito estoy viendo la apelación, pues. Estoy viendo la apelación y están ahí, me están llamando los clientes para el tema de la apelación. Ojalá que les vaya bien a esa apelación, es muy buena. Es una persona mayor de edad, pues 74 años. En fin. Bueno. Hasta aquí detención preliminar. El próximo semana continuamos. Mil disculpas por hacerles esperar, no pensé que iba a demorar tanto la llamada. Doctor, ¿Ah? doctor, disculpe,